lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:39 en la mañana. El pasado 22 de julio fue noticia un comunicado conjunto suscrito por 6 exalcaldes metropolitanos de Quito que consideran que la separación de parroquias rurales de Quito traería más problemas que soluciones. Nos referimos a Tubaco, Cumayá, Pifo, Huembo, Checa, Tababela, Yaruquí y también el Quinche. Es decir, estamos hablando de 7 parroquias. El comunicado... ¿Ah? Nayón, tienes razón. El comunicado está firmado por los exalcaldes Paco Moncayo, Augusto Barrera, Roque Sevilla, Mauricio Rodas, Santiago Guarderas, y también se ha adherido Andrés Vallejo, que en su momento estuvo encargado de la Alcaldía Metropolitana de Quito. Está con nosotros el doctor Augusto Barrera para hablar de estos y otros temas. Exalcalde, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días Belkis, Fabricio y a quienes nos escuchan. Encantado de estar aquí a los tiempos. Gracias. Les veo inspirados con semejante linda vista. Sí, linda vista y con tremendo cielo despejado. Oiga, lo que no está despejada es esta situación, porque está claro que tenemos aquí en Quito una visión, pero en la ruralidad, en las parroquias, hay otra, y hay esta cruzada que están generando algunos líderes de estas parroquias para fomentar que se cree un nuevo cantón y que se separen de Quito. ¿Por qué ustedes, y en este caso usted no está de acuerdo? Mire, Fabricio, muchas gracias. La verdad es que un contexto en donde la política es sobre todo, se ha convertido en la confrontación y en la descalificación. Varios exalcaldes, que yo creo que es absolutamente público y notorio que tenemos proveniencias y posiciones ideológicas diversas, hemos tenido puntos de vista distintos. Esta vez tomamos la decisión de establecer un diálogo, una discusión a fondo, y finalmente un acuerdo que se expresa y que se materializa en este comunicado al que se hace referencia. Y básicamente la idea que está ahí planteada es que sin duda Quito ha crecido de una manera extraordinaria, digamos con todos los dudas que podamos tener del censo. En el 2010 éramos 2.100.000, hoy estamos en torno a 2.700.000, 800.000. Creo que fácilmente con temas de migración y más estaremos cercanos a los 3 millones. Ha crecido, obviamente. Ha crecido además de una manera heterogénea, sobre todo crece en los extremos norte y sur y en las parroquias rurales, esto sí es así, y esto ha generado un conjunto de legítimas demandas respecto de necesidades, de obras, de atención, etc. A eso hay que sumar que ciertamente en los últimos años hemos tenido gran inestabilidad también en la administración, tanto a nivel nacional como también a nivel local. Entonces, es, digamos, el escenario perfecto para entender que hay estas demandas. Pero suponer que estas demandas pueden resolverse a través de un proceso de fraccionamiento y de fragmentación institucional y pensar que la salida es, bueno, entonces ahora sí vamos a dividir Quito, nos parece que eso no es el camino adecuado. Y este es el acuerdo de quienes suscribimos y de quienes adhieren, digamos, a esta posición. Este es el planteamiento. Lo que nos parece es que el riesgo de entrar en unos años, porque esto no es una cosa de un mes, de dividir las empresas, de dividir el municipio, de comenzar a repartirse, de etcétera, etcétera, puede generar ahí sí un problema mucho más grave que el que queremos enfrentar ahora. Y entonces nuestro punto de vista es que llamemos a las autoridades y a la población a la unidad para establecer un camino que no sea el de la división de la ciudad. Justamente, antes de seguir profundizando en la posible consecuencia de esta acción, aterricemos un poco en lo que origina esto, que es la demanda de los ciudadanos que reclaman atención, que cuestionan una baja ejecución presupuestaria en las administraciones zonales, los entes que regulan estos territorios. ¿Cómo ha ido evolucionando en este último tiempo esa ejecución presupuestaria para ahora llegar a este punto en que los ciudadanos no quieren seguir formando parte del distrito, digamos? Yo, digamos, en el comunicado, y quiero ser fiel al espíritu del comunicado, se plantea respeto, digamos, a todas las demandas que los ciudadanos pueden tener, pero sí quiero establecer algunas precisiones. Digamos, en la nota incluso de esta entrevista se plantea la posición de las parroquias. Las parroquias tienen un mecanismo y un organismo de gobierno. Las parroquias son los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Las juntas parroquiales. Las juntas parroquiales. Esta demanda no viene de las juntas parroquiales. Esta demanda viene de una junta cívica. O sea, precisemos un poquito los mecanismos de representación.
Digamos, una junta cívica es un organismo de la sociedad que está muy bien, pero no es... Que es legítimo, que ¿no? es legítimo, pero lo que quiero decir es que la composición de esas parroquias es una composición muy heterogénea y tienen en este momento un mecanismo de representación que la Constitución establece, que son los gobiernos autónomos parroquiales, que son gobiernos además que tienen unas capacidades y unas competencias. Entonces quiero hacer esta precisión. Contesto a la pregunta, Belkis. Ciertamente lo que tenemos a lo largo de este tiempo es un nivel de ejecución baja de la capacidad que el municipio tiene en términos de obra pública. Esta es la realidad. En los últimos años esto es lo que ha ocurrido. Digamos, no quiero, porque además ni siquiera tengo los datos actualizados. Nosotros teníamos niveles de ejecución alrededor del 90%. Ese es el nivel de ejecución presupuestaria que teníamos en la administración. Y usted entenderá que evidentemente si tiene un alcalde y después del alcalde sustituido por otro y después hay un cambio y si tiene un montón de administradores en la zona, evidentemente lo que ocurre, porque a veces la gente puede suponer que uno llega, ¿no es cierto?, se pone bravo y mañana se ejecuta. No funciona así la administración pública. Para que usted haga una obra, eso tiene que estar establecido un estudio y para que usted tenga ese estudio tiene que haber contratado ese estudio, por lo tanto haber hecho ese proceso y para que todo eso funcione eso tiene que estar expresado en una partida presupuestaria. No es que llega alguien y dice bueno yo voy a hacer, no funciona así la administración pública y tengo la impresión que en estos años es más complejo todavía cómo funciona. Entonces nosotros estamos proponiendo ahí un conjunto de ideas que podrían ser una salida. Por ejemplo, mantengamos algunas de las competencias, digamos, gruesas, ¿no es cierto? Las empresas públicas, el aeropuerto, el metro, los sistemas metropolitanos, como titularidad de lo que podríamos llamar el municipio central. Desconcentremos con más fuerza y fortalezcamos las administraciones zonales para que atiendan este tipo de necesidades, para que atiendan la obra, la vía, los sistemas de agua, etcétera. Establezcamos un modelo de municipio que pueda ser informatizado. Pero no se suponía que esto que usted está señalando debió haberse ejecutado o impulsado a partir, me parece que fue el año 93, cuando entra en vigencia la ley del Distrito Metropolitano de Quito. O sea, Quito es distrito metropolitano desde hace 31 años, más o menos. Desde el 93. Ya, no debería, cuando se aprueba y entra en vigencia la ley que crea el Distrito Metropolitano de Quito, esa no era la intención. Esa es la intención. ¿Y qué pasó? Y la ciudad tiene administraciones zonales, Fabricio. Pero han pasado 3 décadas y seguimos hablando de eso, doctor. No, digamos, yo creo que eso no es preciso decir, digamos, porque efectivamente, digamos, esta demanda es una demanda actual. Yo debo decirle, digamos, que esta no es una demanda que existía cuando yo era alcalde. Pero ¿no será que esto pasa porque estas parroquias no sienten que las administraciones zonales son lo suficientemente eficientes en su trabajo? Porque es muy probable que se han ido debilitando y porque además, digamos, hay que ir a un modelo que yo creo que en este tiempo, que es lo que se plantea aquí, hay un conjunto de mecanismos desconcentrados muy robustos. Vamos a ponerlo así. La capacidad de ejecución que tiene una administración zonal es importante, pero es limitada. Es mucho más importante lo que puede hacer la EMAP o lo que puede hacer la EMOP. Digamos, la estructura que tiene el municipio es lo que se llama la administración municipal y estas empresas. Lo que se hace en una parroquia o lo que se hace en un barrio no solamente es lo que hace la administración, es también lo que tendría que hacer la EMAP, la EMOB, EMACEO, etcétera. ¿No? Estamos claros, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos en nuestra época? Una figura de gabinetes zonales. Entonces, en cada zona no solo iba el administrador zonal, sino que iba el del EMAB, el del EMOB, el de la empresa de residuos, etcétera, y podíamos, por lo tanto, hacer que un plan de esa administración no solamente sea el recurso de la administración, sino el recurso de todo el aparato municipal. ¿Ya? Eso no estaría ocurriendo. Eso me da la impresión que ahora es débil y si lo están haciendo fortalezcamos de tal manera que el ciudadano tenga claro todo el conjunto de cosas que se están haciendo y que se deben hacer. Se plantea, por ejemplo, vamos a una estructura de presupuesto que sea territorializada, que la gente sepa perfectamente cuánto está aportando en esa zona y la gente sepa perfectamente cuánto está recibiendo en términos de obras. Fortalezcamos los mecanismos de participación a partir de los cabildos zonales, que son los mecanismos de participación que permiten que el conjunto de sectores, porque digamos las parroquias rurales son sectores muy heterogéneos.
En el sector que está planteado, usted tiene comunidades indígenas, usted tiene la gente que históricamente ha vivido en Cumbayá, en Tumbaco, en Pifo. Usted tiene habitantes nuevos, digamos, a partir de las actividades comerciales y tiene urbanizaciones privadas que se han ido haciendo a lo largo de estos años. Entonces hay una composición heterogénea múltiple, ¿no es cierto? Son territorios en transición. Y lo lógico debería ser es que todos esos sectores tengan una voz legítima a través de los mecanismos de participación. Hablemos ahora sí de la consecuencia de esta posible división, digamos así, porque el alcalde Pavel Muñoz, entre otros aspectos, había argumentado que la creación de un nuevo cantón lo que hará es generar más burocracia y, en consecuencia, una menor asignación de recursos por parte del gobierno central. Hay que pensar también en el impacto de una decisión como esa. Sí, digamos lo que el comunicado suscrito por los exalcaldes plantea es, en primer lugar, que hay unas restricciones de orden jurídico y legal. Tal como ha dicho Fabricio hace un momento, hay una ley del Distrito Metropolitano que en primer lugar establece un territorio del Distrito Metropolitano. Y en la Constitución del 2008 y en el COTAD del 2010 se plantea que los contenidos de la ley del Distrito Metropolitano son íntegros. El primero de ellos es la delimitación territorial. Entonces, vamos a decirlo así, no somos un cantón cualquiera, somos ya un distrito metropolitano. Eso significaría modificar la ley para establecer alguna forma de fragmentación o desmembramiento territorial. Ese debería ser el primer paso. Eso quiere decir, digamos, que tiene que pasar no solo por los mecanismos normales, sino por una propia modificación de la ley. Claro, si la ley estableció un territorio y si la Constitución y el COTAD lo establecen, ahí tenemos un tema. Pero luego la experiencia que uno mira es, ¿qué es lo primero que va a hacer un cantón? Nombrar alcalde, concejales, el director de aquí, el de allá, los asesores, etcétera. ¿Cuál es la experiencia? Porque el país... Crear la estructura burocrática, dice claro. usted. Entonces la experiencia es que no necesariamente la construcción y la fragmentación de más instituciones generan una mayor cantidad y mejor calidad del gasto de inversión. Esto es clarísimo. Hay muchos estudios en América Latina y en Ecuador que demuestran que lo que hacen es fortalecer la representación a veces de sectores políticos locales. Pero que eso llegue en términos de mejora, no necesariamente. Yo he escuchado, por ejemplo, preocupaciones respecto de que hay que cantonizar porque no hay un hospital. Bueno, esa no es una competencia que va a tener el municipio ni ahora ni adelante. En la Constitución, la salud es una competencia básicamente del gobierno central. He escuchado que hay preocupación respecto de los temas de seguridad. Los temas de seguridad, como todos sabemos, si bien el municipio tiene un rol importante en términos de prevención situacional, etcétera, no es en esencia su competencia. No es en esencia su competencia. Entonces, es necesario establecer una clara precisión de qué se quiere enfrentar para poder establecer efectivamente los caminos que sean adecuados. Porque si no podemos terminar generando un problema. Fíjese, ¿qué vamos a hacer con el aeropuerto? Porque he escuchado además... O sea, el aeropuerto saldría de la administración de Quito, claro, bajo esa lógica. Eso usted significa, imagínese lo que implica eso en términos de la inversión que ya la ciudad ha hecho en el aeropuerto. Y he escuchado efectivamente, además creo que a nivel de medios se ha planteado, bueno, el aeropuerto ya no va a ser de Quito, sino del nuevo... ¿Cómo así? El modelo financiero del aeropuerto incluso ayuda ahora al financiamiento del metro. Y el aeropuerto se construyó con la tasa que prácticamente todos pagamos durante muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ya que está mencionando eso, me pongo a pensar y me voy a extrapolar a la situación de Guayaquil. Guayaquil hoy, por ejemplo, ha experimentado justamente este crecimiento al punto que mucha gente que vive en Guayaquil, que trabaja en Guayaquil, que tiene su actividad en Guayaquil, resulta que compró viviendas pasando el puente, o sea, en San Borondón o en Daule. ¿Ya? Yo conozco toda esa zona, La Joya, por ejemplo, que es una gran urbanización donde vive mucha gente y la gente trabaja en Guayaquil, pero tributa con Daule. Del otro lado tenemos que tributan con San Borondón. De alguna manera ahí también se podría hablar de una distorsión como para hacer un símil. Yo creo que, digamos, he escuchado que alguna gente piensa que ese es el escenario ideal. Desde el punto de vista de la planificación del metropolitana, ese es el peor escenario. Porque efectivamente... Porque ahí afectaría incluso los ingresos por impuestos prediales o de patentes municipales al cabildo. Los impuestos, claro. Es decir, lo que pasaría en ese caso, lo que pasa en donde usted dice, es que ahora San Borondón tributa en San Borondón.
pese a que el uso de la ciudad de Guayaquil, digamos, es un uso intensivo. Y voy más allá todavía. Yo diría que gran parte de las élites políticas, económicas, intelectuales viven en San Borondón. Claro, y tributan en San Borondón. Es que Y por eso sin le planteaba embargo yo esto. son la élite política que gobierna Guayaquil. Y eso podría pasar a propósito de una reflexión que hace el ex concejal Carlos Páez, que me escribe. Y él dice, ¿cómo estará el tema de cobertura territorial y actualización del cálculo del impuesto predial en todas las urbanizaciones cerradas de alto nivel de consumo que han florecido en las parroquias en las 2 últimas décadas? Yo me pongo a pensar el caso de Cumbayá o de Tumbaco, para citar esos ejemplos, Claro. doctor. Sí, sin embargo, yo debo decir que yo no quisiera que... La realidad que está planteada es clarísima. Y efectivamente hay personas, y no quiero deslegitimar que esa sea la posición de todas, pero he escuchado personas que dicen, bueno, yo pago mis impuestos, pues este es mi patio. He leído y he visto incluso algunas reflexiones que realmente son increíbles, en el sentido de que cuando yo fui más o menos a abrir, digamos, a colonizar un poco eso. No, bueno, en esa zona hay poblaciones que hay históricamente y que han vivido. No debe funcionar así, porque si no, mañana uno puede decir, bueno, la Ruta Viva se hizo con recursos de todos, y el aeropuerto también. Y entonces vamos a terminar fraccionando esto, porque desde el punto de vista de más de 50.000 habitantes tienen esas parroquias, pero la más grande parroquia rural que tenemos es Calderón y Carapungo. 250.000 habitantes, ¿no? Exactamente, 250.000. Es la parroquia más grande, no de Quito, sino del Ecuador. Del país. La más poblada. Y luego, ustedes que conocen bien, digamos, si usted suma San Antonio más Pomasqui más Calacalí, ahí le da para otra parroquia. Y también hay gente que ha planteado esto para Conocoto. Y entonces a la vuelta de la esquina, y Quitumbe tiene más de 100.000 habitantes como parroquia urbana, pero que tiene una delimitación. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a hacer 5 cantones? O sea, es entrar en una... ¿Cómo vamos a distribuirnos el sistema de agua? Digamos, la mica viene por acá, luego tenemos todas las fuentes, digamos, de las derivaciones, tenemos Paluguillo, tenemos 7.000 kilómetros en tubería, tenemos sistemas de potabilización. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahora que ventajosamente se actualiza la discusión del sistema hídrico, porque es el Machangar, el San Pedro, ¿cómo vamos a hacer eso? Si se quiere resolver un problema de fondo, que yo creo que es un problema gravísimo, que es la conectividad básicamente de transporte público entre los valles y el centro, la única manera de encarar eso es siendo un distrito metropolitano, incluso articulando competencias nacionales y provinciales, porque si no, cada cantón lo que va a hacer es su sistema vial desarticulado. Entonces, el llamado es a que actuemos con responsabilidad, a que actuemos con sensatez, a que identifiquemos cuáles son los problemas, pero que no... Usted se imagina de aquí 3, 4, 5 años dividiendo las empresas. Bueno, este pedazo del EMAV acá, este pedazo del aeropuerto, es entrar en... ¿Dónde queda Salvefacha? Claro. ¿Dónde queda? También toda es zona oriental. A eso me refiero. Claro. O sea, Paluguillo y pero todos saldría, claro. del municipio de Quito. O sea, digamos, uno se pone a pensar, digamos, en el sistema vial, en el sistema estructurante de agua potable, en el sistema aeroportuario, en el sistema de gestión de residuos, en el sistema de la estructura industrial de la ciudad. Y entonces resulta que vamos a entrar a dividir, digamos, esto en pedazos. O sea, y entrar 4 o 5 años a discutir eso, cuando lo lógico debería ser, y es lo que se plantea en esto, a ver, retomemos la discusión del Estatuto de Autonomía. Eso le iba a preguntar. Esa discusión, y creo que Belkis también le iba a hacer esa pregunta. Esa es una discusión. Pero, a ver, yo le voy a preguntar a usted, haciendo un ejercicio de autocrítica, a usted y al resto de exalcaldes, porque este es un tema del que se viene hablando De vieja data. claro, de vieja data, hace años. Haciendo esta autocrítica, ¿no se quedaron ustedes, digamos, no le tomaron en cuenta, no le pusieron lo que había que ponerle para tratar de avanzar en la implementación del Estatuto Autonómico, doctor? Hay pasos que se fueron dando en cada administración, Fabricio. Cuando yo fui concejal en el 2009, después de la Constitución, se hizo una primera versión y se hizo una primera discusión en el Consejo. Cuando yo fui alcalde se constituyó una comisión, y de eso hay una versión de estatuto. Cuando yo fui alcalde se hizo una comisión multipartidista. El punto de vista del Consejo era que está muy bien que sea un consultor, pero evidentemente, porque mire, el estatuto no es una cosa que tiene que aprobar el Consejo. El estatuto tiene que ser sometido a consulta popular a la ciudad, claro. Y entonces, si yo soy del partido A y soy el que planteo el estatuto y vivimos una sociedad penosamente polarizada, patológicamente polarizada, porque aquí ya no se discuten las ideas, sino de quién es la idea. Así hemos vivido durante este tiempo. ¿Quién es bueno, quién es malo? ¿Quién es bueno y quién es malo?
Evidentemente el estatuto debe suponer, y creo que esta es una oportunidad invalorable, y esto lo hemos conversado con varios de los exalcaldes con quienes hemos discutido esto, básicamente con Paco Moncayo, Roque Sevilla y Andrés Vallejo. ¿Estaríamos dispuestos a que tengamos una propuesta suprapartidaria de estatuto de autonomía? Sí, sería fantástico, para que no se vote por el alcalde, ni en contra del alcalde, para que se vote por este planteamiento. Y hay cosas caminadas. O sea, evidentemente uno puede asumir autocríticamente que no se concluyó el proceso por muchas razones. Digamos, tema de calendario electoral. Si tuvimos en el periodo 2008 elecciones, 2009 elecciones, 2010 elecciones, era complicado una elección más. Si después teníamos un contexto polarizado, ¿tenía sentido meter esta discusión cuando se elige presidente? Tal vez no. Me explico. Digamos, no es fácil, porque la discusión del estatuto no solo es del Consejo, es una discusión de la ciudad. Y no es fácil porque a cada rato tenemos elecciones aquí. Y a cada rato tenemos elecciones y entonces te van a plantear, bueno, como así esto va a costar, no sé, 20 millones o lo que sea. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para construir eso. Recapitulando, ¿son legítimas esas necesidades? Segundo, las representaciones de esos territorios son heterogéneas. Me parece que sería fantástico escuchar a la gente de las comunidades también de esas zonas, a las juntas parroquiales, a las personas, digamos, que viven en las urbanizaciones, para tener efectivamente una mirada más plural. Sería muy bueno diagnosticar los problemas, tener un presupuesto territorializado, fortalecer este mecanismo que la administración puede dar el nombre que quiera, nosotros le llamamos gabinetes zonales, porque mire, ¿quién hace más agua potable en esta ciudad? La EMAP, más que las administraciones, obviamente. ¿Quién tiene mayor músculo para hacer vías grandes, digamos, para hacer la repotenciación de la interoceánica o la Francisco de Orellana, la Pampita, etcétera? Es básicamente el EMOP. No son necesariamente las administraciones. Lo que pasa es que todo eso tenemos que territorializar. Y valdría la pena que en esa lógica no solo tengamos las parroquias rurales, sino también las propias parroquias urbanas, pues porque, digamos, Quitumbe tiene 120,000 personas. Claro, y Guamaní tiene otro tanto. Entonces, puede ser un paso muy interesante a repensar esta ciudad metropolitana, que ciertamente son múltiples realidades, pero la manera de encarar los problemas que tenemos definitivamente no es entrar en un proceso de retaseo, de fragmentación, de atomización y de pelea interna. Todo lo contrario, es unidad, es entender los problemas y encararlos de manera global. De mi parte, doctor, entonces finalmente la pelota está en la cancha de la actual administración municipal. Yo creo que sí, pero también en el llamado que hacemos. Mire, cuando uno ve en perspectiva, y tal vez de las cosas importantes, digamos que el haber servido a la ciudad es una cosa que realmente es un orgullo extraordinario, pero el tiempo a uno le permite ver en perspectiva, Belkis. Planteamientos como estos evidentemente deben estar articulados y liderados por la administración actual, pero nos interpela a todos. O sea, la ciudad no hace el alcalde. O sea, veía la linda vista que ustedes tienen. Me parece una maravilla que se haga la intervención esta que va a haber en Asiris. Pero a lo mejor mañana hay otra vez un desadaptado que le parece que hay que correr carreras aquí en la noche. O sea, si no hay una lógica de corresponsabilidad en lo que hacemos, terminamos en esta especie de esto que se llama ahora el liberalismo y el individualismo extremo, ¿no? Decir, no en el patio de mi casa. Mis impuestos son para mí. Y entonces esto no es la crisis de la ciudad, es la disolución de la sociedad. Porque la ciudad es un macro bien público. Es decir, que la ciudad funcione bien, que tengamos el parque, que uno pueda caminar, que uno pueda tener movilidad, que uno pueda tener sentido de seguridad. Esos son bienes públicos. Eso no se consigue porque yo tengo un montón de plata en mi casa. Eso se consigue construyendo bienes públicos. Y para eso se requiere una cosa que se llama Estado, ¿no es cierto? Un gobierno local y una sociedad que sea activa. De otra manera son problemas irresolubles. Porque entonces mañana yo cierro mi urbanización y ahí no me entra nadie. Yo le pregunto a esa persona, ¿y mañana usted cómo va a salir? ¿Dónde va a vender sus cosas? ¿Dónde va a educar sus hijos? ¿Dónde va a sacar a pasear sus nietos? No funciona así. No funciona con el extremo individualismo.
Y no puede ser que una propuesta basada en estos son mis derechos y los demás, allá es problema de ellos, eso no sirve para construir. Correcto, doctor. Me parece muy interesante el aporte que usted ha planteado y lo pone en la mesa de la discusión. Yo sí creo que esta debería ser una oportunidad para que el alcalde Muñoz y la actual administración municipal abra el abanico de diálogo con las parroquias y tratar de buscar puntos de coincidencia. Acá María Eugenia Molina, que además vivió en Argentina en su momento, allá se formó académicamente, dice, el Estatuto Autonómico es un mecanismo que permitiría una verdadera descentralización, así se maneja en Buenos Aires, siendo 6 veces más grande. Creo que es interesante el aporte para el debate. Doctor, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, agradecerles mucho por la posibilidad de tratar esto con ideas y con conceptos. Como tiene que ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Augusto Barrera Guarderas, exalcalde metropolitano de Quito, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.